Yo con una pregunta que tengo, que me ha venido mientras lo dabas la respuesta, del poder, hablabas de las 100 personas más poderosas, ¿no? Y me venía a la cabeza la primera de la lista que suele estar y que iba estando mucho tiempo y que se ha pronunciado prácticamente nunca en una entrevista, que es Amancio Ortega. ¿Has escuchado alguna vez hablar de él? ¿Has podido hablar con él? ¿Te ha llamado alguna vez cuando te hiciste director? Nunca se sabe nada de este hombre. Es un personaje fascinante porque a mí me invitó Pablo Isla. Hostia, el que era el CEO, ¿no? Antes. El que era el CEO, cuando yo era director del Mundo, me invitó a Galicia a ver todas sus operaciones y estuvimos allí, pasé todo un día conociéndole a él y tal, y fue muy curioso porque estábamos allí... ¿Conociéndole a Amancio? No, Amancio estaba en un sitio sentado como un señor que pasaba completamente desapercibido, pero no había acceso a él. Yo podía estar con el CEO, pero él no tiene contacto con la prensa. No quería hablar contigo. No. Es que es un señor que tomó la decisión hace años de que él no iba a tener ninguna exposición pública, ¿no? Y bueno, oye, hay que respetarlo, ¿no? A mí me habría encantado esa entrevista. Me encantaría, porque es un poco lo de Corea del Norte. Basta que digan, no se puede ir a Corea del Norte, genial. No se puede entrevistar a Amancio Ortega. Oye, ¿qué hay que hacer para intentarlo, ¿no? Pero nadie lo ha conseguido, es curioso, ¿no? Y es un tipo que lo ves ahí, súper sencillo, que ha creado un imperio. Yo escucho críticas a veces a Amancio Ortega, ¿no? Pero yo siento admiración por alguien que viene de la nada y crea esta empresa que da trabajo, no sé si a 100.000 personas. Yo no sé por qué en España a veces somos incapaces de admirar a la gente que consigue este tipo de logros. Y luego, oye, no será perfecto, por supuesto, y habrá que asegurarse de que las fábricas de Zara cumplen las normas en Bangladesh. Sí, o sea, pero la realidad es que en un país donde las fortunas casi siempre se heredan, ya ves, donde el establishment viene de la época de Franco, porque si tú ves, muchas de las grandes familias de dinero son las mismas, nuevas generaciones, pero las mismas que hicieron fortuna en la época de Franco, y de repente, oye, tenemos un empresario que empieza una tiendecita en su Galicia natal y crea una marca reconocida en todo el mundo, admirada en todo el mundo. Y en España hay veces, y cogemos y decimos, no, es que dona 300 millones en material sanitario a los hospitales, y ya hay la gente que dice, y le zurran y tal. Y es que es no sé qué, y es que no sé cuánto. Tío, o sea, a favor de criticar, ¿eh? O sea, totalmente, pues de eso estamos hablando, de criticar al poder, y él tiene poder. Pero no creo que sea un tipo que lo ejerce. O sea, no creo que tenga Amancio Ortega un interés especial en influir en la política en España, como sí tiene, por ejemplo, Florentino Pérez o como tienen otros. Entonces yo eso lo respeto. Un tío que podría influir muchísimo si le diera la gana y no lo hace. Y que se mantiene en un papel discreto y que tiene una vida, me imagino que disfruta de sus lujos, pero no es una persona que va por ahí enseñando constantemente lo bien que le ha ido, como Jeff Bezos, ¿no? Que monta esta boda en Venecia y es una cosa hortera a más no poder, ¿no? Una exhibición del dinero. No. ¿Crees que tiene algo que esconder? Ortega, no lo creo. Yo no conozco nada que tenga que esconder. Si lo tiene, yo sí creo que los medios de comunicación tienen derecho a investigar. Y se ha hecho y se ha denunciado. Hubo una historia un poco relacionada con esto, ¿no? En Bangladesh hubo hace años una fábrica que se desplomó y es el mayor accidente laboral de la historia. Wow. Más de 1.000 personas murieron. Trabajaban en unas condiciones deplorables. Y yo era corresponsal entonces en Asia. Y recuerdo que a través de contactos que yo tenía en Asia descubrí que grandes empresas de moda de España fabricaban sus productos ahí. Y recuerdo que el Corte Inglés era una de ellas. Y yo lo puse en mi crónica.
Y por la mañana me escribieron del periódico diciendo, creemos que te vas a cabrear. Y ya dije, tiene pinta. Habían retirado todas las menciones al Corte Inglés de mi reportaje. Hostia. ¿Por qué? Porque el Corte Inglés era un gran anunciante de los medios de comunicación, incluido del mundo. Claro. Entonces, claro, yo ahí me negué a volver a escribir de Bangladesh. Dije, si volvéis a tocar una línea, yo no escribo más sobre esto, porque o se escribe contando todo, o prefiero no escribir. Y de hecho, no volví. Está en la hemeroteca, fácil de comprobar. Después de ese artículo, no volví a escribir sobre el accidente de Bangladesh. Porque si no se podía contar la verdad, yo no iba a ser parte del encubrimiento. Y en el caso de Zara y de Mancio, yo estoy muy a favor de que se investiguen sus cuentas, de que se vea si es una empresa que opera y trata bien a sus trabajadores, cómo funcionan las fábricas, irse a fábricas donde está fabricándose productos de Zara. Y si eso se descubre por lo que sea, que hay abusos, irregularidades, lo que sea, que eso se pueda publicar, por muy poderosa que sea la empresa. El problema es que en España es muy difícil publicar nada negativo de las grandes empresas. No veréis es casi imposible que de los grandes bancos, de las grandes empresas, las energéticas, etcétera, haya una sola noticia negativa. Porque inundan a los medios de dinero, mucho más dinero del que les corresponde. Es lo que en el director se llaman los acuerdos, que son pactos secretos que hay entre las grandes empresas de este país y los medios, por los cuales esas empresas te dan más publicidad de la que te corresponde y a cambio tú proteges la imagen de las empresas y de sus directivos. Bueno, pues, que a mí que eso exista en un país democrático me da vergüenza. Y desde que publiqué el director, no solo no ha mejorado la situación, sino que ha empeorado. Y esos acuerdos siguen vigentes y siguen funcionando. Y sigue habiendo una ocultación sistémica de cosas que afectan a grandes empresas de este país porque la gente no quiere renunciar a los favores. ¿Qué rey piensas que tenía más poder? ¿El rey que tenemos actualmente o su padre, Juan Carlos? El padre, muchísimo más. Lo que pasa es que ese es un clarísimo ejemplo de cómo el poder puede llegar a corromper cuando la prensa no hace su trabajo. Porque tenía muchísimo poder. La imagen que tenía Juan Carlos I era, esta es la persona que ha salvado la democracia en España, ¿no? Después del golpe de Estado de Tejero en el 81. Y era idolatrado. Y la prensa jamás publicaba algo negativo, aunque sabíamos. Yo cuando entré de becario en El Mundo ya se hablaba de la corrupción del rey emérito. Ya se hablaba de Bárbara Rey y cómo con dinero de todos los españoles se estaba pagando a Bárbara Rey para que no hablara de que se acostaba con el rey. Oye, que yo no tengo nada en que se acueste con quien le dé la gana, pero oye, no con mi dinero. Eso es una diferencia. Tenía una influencia brutal en la política, en el círculo de empresarios donde él operaba y demás. Y luego tenía todos los privilegios de ser rey. Vivía en un palacio, gastaba lo que le daba la gana, avión para ir para allá. Entonces, a mí me resulta incomprensible que se corrompiera de la manera que lo hizo. Que se convirtiera en un comisionista de las peores dictaduras árabes, cobrando millones y millones a cambio de hacer de relaciones públicas para ellas y de conseguir contratos para empresas españolas, que le diera 65 millones de euros a una de sus amantes, Corina, que por cierto, claro, luego... 65 millones, ¿eh? Sí, eso está demostrado. Y luego cuando rompieron, se los pidió de vuelta, porque en realidad esos 65 millones no fueron un regalo, fue una ocultación. La utilizó como testaferro para ocultar ese dinero que había recibido de comisiones de Arabia Saudí. Hostia. Pero claro, aquí es donde entra
la picaresca del amante, ¿no? El amante coge y le dice, ah, no, si esto fue un regalo. Y se los queda. Casi uno siente simpatía, ¿no? por alguien que hace eso. En todo caso, el emérito fue un rey corrupto que disfrutó y pudo ser corrupto durante décadas gracias a que la prensa nunca se atrevió a denunciar las cosas. Si lo hubieran denunciado a tiempo o si hubiera sido crítica a tiempo, probablemente él mismo se lo habría pensado 2 veces, porque la prensa hace un papel de vigilante. Yeah. Y él sentía que no había nadie que le vigilara. Todo el mundo le hacía la pelota, los políticos entregados, los empresarios entregados y la prensa domesticada. Qué bien le habría venido al rey emérito que la prensa le hubiera dado algunos toques de atención al principio y hubiera sido crítica y hubiera hecho su trabajo, porque quizá eso le habría enviado la señal de que no era completamente inmune a la crítica y que si se corrompía y empezaba a hacer todo esto que hizo después, le iban a pillar. Pero él estaba convencido de que no le iban a pillar porque la prensa estaba mirando a otro lado. Pero si te fijas ahora, por ejemplo, están saliendo locuras del PSOE o cuando era el PP también salían locuras y siguen aferrados al poder. Es decir, Pedro Sánchez sigue en el poder, toda la gente... Porque en España no tiene consecuencias la corrupción. Claro. Sí, tiene consecuencias en esos elementos que pillan, ¿no? Y algunos acaban en la cárcel y tal. Pero el sistema en sí no cambia. El problema es que media España está convencida de que la otra media es corrupta. Y viceversa. Cuando lo que está corrompido es el sistema. O sea, nosotros tenemos un sistema que hace imposible que cuando llegan al poder los partidos y llevan mucho tiempo, no se corrompan. Porque todos los métodos de vigilancia que deberían estar no están. Porque no hay un fiscal general del Estado independiente. Porque los jueces no son independientes. Se los reparten entre los políticos. Porque la prensa está sesgada y solo vigilan unos a unos, otros a otros. Al final, porque están miles de aforamientos, miles de políticos de este país que no pueden ser perseguidos porque son políticos y están aforados. Es decir, hay una cantidad de cosas que se podrían hacer para mejorar el sistema que los partidos no tienen ningún interés en hacer. Entonces escuchamos, por ejemplo, de Pedro Sánchez, ¿no? Constantemente, ¿no? Plan de regeneración y democracia y tal. Es todo ridículo. Yeah. Realmente no toman una sola medida que pueda perjudicarles. El otro día me estuve leyendo las 15 medidas que acaba de sacar Pedro Sánchez para luchar contra la corrupción. Es una broma. No hay nada que afecte a los partidos políticos o su control. Entonces, como yo ya he visto, porque tengo cierta edad, cómo llegó el PP al poder y se corrompió, y ha llegado el PSOE y hemos visto lo mismo, corrupción, mamoneo. Es verdad que en este caso es todo muy burdo, ¿no? Los burdeles, sí. O sea, es todo muy Torrente, ¿no? Total, Torrente, es la definición. Se están cargando la marca de Torrente, porque claro, ya luego ¿quién puede hacer luego una película si la realidad supera completamente a Torrente? Es imposible. ¿No? Ponte el telediario mejor. Claro, ya tienes un documental de Torrente. Entonces, claro, yo lo he visto de las dos maneras. He visto cómo tanto unos como otros, cuando hay casos de corrupción, lo que hacen es atacar a los jueces y a los periodistas. Y un problema que yo creo que hace que todo esto siga ocurriendo. Y es que la gente solo ve la corrupción del rival. Hasta que los ciudadanos no castiguemos a nuestro partido, a nuestra ideología, a los que lo hacen en nombre de nuestras ideas, y les hagamos pagar por la corrupción, nosotros, a los nuestros, los primeros, en mi nombre eso no, va a ser muy difícil que esto acabe.